Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Misión Sabiduría. En este día quiero hablarles sobre una historia en particular y es la historia de Naamán, el sirio. Esta historia la pueden encontrar en el Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. Ahora, la primera descripción en este versículo la van a encontrar en el versículo 1, donde dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Entonces dice, Pedro, leproso. Así que dígale el término que está a su lado en esta hora y dígale, pero, eso es todo. Ese es el título. O sea que usted escuchó el versículo que acabamos de leer, la hermosa introducción que da como descripción de Naamán, pero hubo una coma y dice, pero leproso. Y muchas veces nos puede suceder eso mismo a cada uno de nosotros. Pueden decir grandes cosas de nosotros, cosas hermosas, es fuerte, pero necesita mejorar el carácter. Es inteligente, pero le falta sabiduría. A las muchachas pueden decir, ese muchacho es lindo, pero es bajito. O le pueden decir a la muchacha, bueno, usted sabe, todos los peros que nos pueden poner como seres humanos. Pueden darnos cualquier descripción y luego poner un pero al lado de eso para debilitar o vamos a hacernos menos de lo que somos. Ahora, antes de entrar a Naamán, quiero leerles un versículo que muy pocos conocen. Ya vimos que la palabra del Señor dice que él lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado salvación a Siria. Eso me estuvo curioso por demás y investigando en varios lugares, incluyendo la enciclopedia judaica, disculpen un poco trabado. Pude descubrir que se le atribuye, y la mayoría de los rabinos le atribuyen a Naamán la muerte de Acab. Usted diría, ¿cómo? Sí. Va a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 34, que dice que un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. O sea que este arquero que se encuentra en primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 34, se atribuye y se dice que fue Naamán el sirio. O sea que él era un arquero y en medio de la guerra toma la lanza, apunta, tira una flecha loca y dicha flecha le da nada más y nada menos que al rey Acab y lo asesina, lo fusila de un flechazo. Y eso fue un milagro. Ahora, es bien importante señalar que obviamente se sabe exactamente quién fue el arquero, porque decir, cuando usted mira esto y dice que la flecha la lanzaron a la aventura, tú no puedes saber que fue una flecha a la aventura a menos que el que lanzó la flecha te lo declare. En baloncesto, tira la bola a alguien y la persona dice, wow, qué buen tiro tiene, y la persona puede decirle, como decimos los boricuas, eso fue un chivo, yo no apunté, simple y sencillamente tiré la bola y cayó ahí. Eso solamente te lo puede declarar quien lanzó la bola, o sea, quien único podía decir que esa flecha fue una flecha loca o a la aventura fue el que la lanzó. Por ende, en donde se escribió esto, se sabía cuando se escribió quién fue el que lanzó la flecha. Y todos los escritos antiguos le atribuyen el flechazo de Acab a Naamán el sirio, por si no lo sabía. Ahora, cuando seguimos leyendo esta historia, vemos que unas bandas armadas habían salido de Siria y habían tomado una jovencita secuestrada, vamos a decirlo así, cautiva, y terminó esta jovencita siendo la sierva o la sirvienta de la esposa de Naamán. Ella le declara que había un profeta en su tierra, que si su siervo, que si su amo fuera a esa tierra y la hablara con él, vamos a leerlo directo de la palabra del Señor. Y esta le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es importante señalar que ella le está atribuyendo poder a Eliseo. Y sabemos que Eliseo no tiene ningún poder, solamente el poder de Dios que estaba operando en él. Esta niña no lo entendía muy bien, luego se aclararía mejor a Naamán. Dice que él habló con el rey le dio cartas y procede a ir a donde el rey de Israel. Cuando el rey de Israel ve la carta y le dice, mira, aquí te envío a mi siervo para que lo sane, dice la palabra que se rasgó sus vestiduras.
porque nunca le dijo, mira, me dijeron que hay un profeta en tu tierra que pueda hacer esto, nada de eso. Sino que ya pasaba, el rey de Siria ya partía de la premisa que era obvio que se refería al único hombre que podía hacer esto, pero realmente era el Dios Todopoderoso. Sin embargo, palabra de que el rey había roto sus vestidos, había llegado donde Eliseo y le dice, envíame a Naamán a mí. Ahora, cuando vemos en la palabra, esta muchacha le dice sobre Eliseo, y Eliseo ya había sido utilizado para hacer ciertas cosas. O sea que él había creado una reputación de ser un siervo de Dios por el cual Dios operaba milagros. ¿Qué había pasado? Bueno, que cuando su sucesor Elías ascendió y él regresó con el manto de Elías, abrió el Jordán y los hijos de los profetas fueron testigos del milagro. Abrió el Jordán. 42 muchachos lo estaban relajando, le decían Calvo suba acá, él los maldijo y los osos salieron y los deshacieron a los 42 muchachos. Hizo que saliera de una vasija aceite a una viuda hasta que llenó todos los envases. A la tsunamita le declaró que tendría un hijo. Luego ese hijo fallece y lo resucita en el nombre del Señor. Y dio una profecía de guerra. Y la profecía a exactitud se cumplió. Una de las cosas es que agua brotó de la tierra sin necesidad de lluvia, de una manera milagrosa. Y eso tiene otras connotaciones bien hermosas. Como por ejemplo, cuando el agua brotó, se veía rojiza para el campo enemigo. Y ellos corrieron y pensando que los ejércitos se habían herido los unos a los otros, se habían dividido y iban camino a recoger un botín. Pero fueron confundidos por el agua que parecía sangre. Y allí el pueblo de Israel obtuvo libertad, de la misma manera que a través de esa sangre, el bautismo y la sangre del Cordero, obtenemos libertad de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice la palabra del Señor que le pide que ellos vayan a donde Él. Entonces cuando Él llega a la puerta de la casa, Naamán llega, y tú imagínense, Naamán a donde quiera que llegue lo atienden, es un general, tiene que ser atendido. Y entonces cuando llega en el versículo 10, dice que Eliseo, está en la puerta de Eliseo, Eliseo manda un mensajero y dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, le dice, número 1, no te voy a atender. Tú estás acostumbrado a que todo el mundo te preste atención. Yo no te voy a prestar ninguna atención. Voy a enviarte un mensajero. ¿Tú te crees que te lo mereces? ¿Que te mereces que sea yo el que abra la puerta? Pues yo no voy a abrir la puerta. Yo voy a enviar un mensajero. Ese mensajero lo recibe en la puerta y le da la instrucción. Así que le dice, lávate, límpiate y te tienes que lanzar 7 veces. 7 es importante, amado, porque le está mandando a lavarse 7 veces. Y una de las cosas es que ese 7, número 1, representa el número de Dios, la perfección de Dios. Pero también se puede traducir a limpieza diaria, me explico. La semana se compone de 7 días. Y Dios demanda de nosotros una enseñanza que hay encerrada de que nos limpiemos delante de su presencia todos los días. Porque si tienes una semana limpia, tendrás un mes limpio, tendrás un año limpio, tendrás una vida limpia. Esa búsqueda y esa limpieza diaria. Así que le dice que se lance 7 veces, pero Naamán se va enojado. Dice la palabra en el versículo 11, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá y él luego, saldrá él luego y estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el ara y sanará la lepra. Ya él tenía en su mente una película de cómo Dios tenía que hacer el milagro. Y no estaba pensando en que tenía que dejar a Dios hacer como Él le placiera. Y muchas veces muchos creyentes están esperando un milagro y quieren decirle a Dios cómo debe ser el milagro. Debe ser así, debe ser asado, debes usar esta persona, debes hablarme este día, y no. Dios no tiene que hacer nada de lo que tú digas. Dios es el que sabe cuál es la lepra que te contamina y solamente Él sabe cómo te puede sanar de la misma. No vayas con ideas preestablecidas. Hay gente que va a las campañas o a los cultos y dice, yo no quiero que ore el hermanito por mí, yo quiero que ore el pastor o que ore el evangelista y yo quiero que me ponga aceite y que me ponga la mano y que ora así, que ora así y que grita así, que grita así. Y entonces cuando todo este ritual que yo me imagino acontezca, Dios va a hacer la obra. No, ignorante, no funciona de esa manera. Lo único que tú tienes que hacer es ir hasta la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, con entrega total y dejar que Dios haga como Él quiera y vas a obtener tu milagro. Pero no le digas a Dios cómo tiene que hacer su trabajo.
Naamán quiso hacer eso y no le salió. Él esperaba que fuera de una manera y Dios le hizo de otra. Número uno, ¿por qué Eliseo no quiso atenderlo a la puerta? Porque había que romper ese orgullo. Él no merecía nada. Y le mandó un mensajero para que fuera indirecto. Y número dos, la joven había glorificado mucho en sus palabras a Eliseo. Y el Señor quería que Naamán entendiera que él no fue buscando al Eliseo que hacía milagros, sino al Dios de los milagros. Dios no quería que Naamán tuviera un rostro al cual atribuirle la gloria o las gracias, sino que se diera cuenta que el que hizo el milagro fue Jehová, el Dios de Eliseo, no el profeta Eliseo. Así que se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá, y todo lo que acabamos de leer, dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Abana y Farfar, uno significa piedroso, de que hay mucha piedra, y el otro rápido, de corrientes de agua rápida. Y Jordán significa el que desciende. Él quería ir al lugar duro o al lugar rápido, a Abana o a Farfar, pero Dios no quería que fuera el lugar de las piedras y Dios tampoco quería que fuera el lugar de las corrientes fuertes y rápidas. Dios quería que fuera al lugar del que desciende o el lugar de la humillación que también representa a nuestro Señor Jesucristo. Él quería ponerse fuerte y ponerse rápido, pero Dios lo quería que se pusiera manso y humilde. Así que, pero gloria a Dios, dice el versículo 13, que sus criados, con mucha más calma y paz, le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? O sea, si te mandara a matar a mí, o a hacer cualquier cosa, ¿verdad que tú la harías? Y cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio, por favor, hazle caso. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y es que cuando nosotros nos entregamos al Señor y decimos, Señor, mira, no tengo condiciones ni reservas, opera como tú quieras en mí, y obedecemos la palabra que Él nos dio, Dios nos hace como niñitos, nos limpia y nos refresca, nos hace nueva criatura. Entonces, regresó una vez más a donde Eliseo. Dios hizo el milagro, como mismo prometió. Naamán puso su parte y Dios puso la suya. Entonces dice la palabra del Señor, y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Todos los dioses que hay por todas partes, ninguno me respondió, pero el Dios de Israel me respondió. Así que no hay Dios en toda la tierra, solo en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. A diferencia, inicialmente no lo atendió cara a cara, pero una vez Dios hizo el milagro, Eliseo lo atendió cara a cara. ¿Por qué? Porque ahora se percató que la gloria es solo de Dios. Así que ahora estaba mirando hacia el lugar correcto. Olvidó y sacó del medio a Eliseo y se dio cuenta que el del poder era el Dios de Eliseo. Obviamente, Eliseo no le aceptó ningún regalo porque es que Eliseo no podía recibir ofrendas por lo que él no hizo. Porque no lo hizo él, lo hizo Dios. Y Eliseo, reconociendo que quien lo hizo fue Dios, no podía aceptarle regalo alguno. Que tus ofrendas, tu adoración y tu clamor sea el que está allá arriba, que él fue el que hizo la obra. Así que no lo aceptó ninguno. Vemos que Jesse salió detrás de él. Él se justifica, él le dice a Eliseo que hay una ocasión que tiene que ir con el rey, que por favor le perdone eso, que tienen que ir a donde está el Dios, y él tiene que arrodillarse por el ritual junto a su rey. Eliseo le dice, te puedes ir en paz. Cuando arranca, Jesse coge y se va tras él, va detrás los carruajes, le pide 2 vestidos, se lleva 2 talentos de plata. Importante, había allí el equivalente a los tiempos de ahora. Si esas monedas que habían de oro eran del peso de 1 onza y ya habían 12 millones de dólares, si eran de media onza, estamos hablando de 6 millones. Si era 1/4 de onza, estamos hablando de 3 millones. O sea que había oro como loco. Sin embargo, Jesse escogió la plata y la ropa. Y me estuvo curioso, ¿por qué si hay tanta riqueza y ya estás haciéndolo mal, por qué? ¿Por qué vas a coger plata? Y ahí caí en cuenta que es que el siervo de un profeta no debe andar con oro por ahí. Por ende, él tenía que coger un material o un instrumento de intercambio que fuera fácilmente que se pueda diluir sin que nadie se entere que él hizo algo como no debía.
Por ende, quería quedar bien con los siervos de Dios y con el mundo a la vez. Quería hacer trampitas y seguir con el Señor a la vez. Y eso en el Señor no se puede. El profeta le declara a Jesse lo que había hecho y la lepra de Naamán vino sobre él. Así que por tratar de pasarse de listo, pues le aconteció que la lepra de Naamán vino sobre el siervo. Ahora, es increíble que todo esto se resuelve, ¿verdad? Y se va. Pero tenemos que recordar una vez más cómo fue que comenzó esta historia. Y comenzó con el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, que terminaba, pero leproso. Pero como el Señor ahora había hecho la obra, ya Naamán no era leproso. Así que a Naamán le habían borrado el pero. El pero había sido borrado. Ya no había un pero en Naamán. Ahora se podía decir de él: general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, y el pero leproso quedó eliminado porque tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Así que te exhorto a que busques de la presencia del Señor y tengas un encuentro con el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, y Él va a eliminar todos los peros de tu descripción. Así que el Señor le bendiga.